ofrecer la bienvenida a Inmaculada Fallo, que nos va a explicar un poco qué significa esto de investigar en el CERN, ¿verdad? Muchas gracias, Inmaculada. Bueno, me han puesto esto. A ver. Hola a todos, gracias por vuestro interés. No puedo dejar de agradecer a Jesús por haberme invitado a participar en esta jornada. Para mí es un placer. Gracias también al Instituto de Física Teórica por acogernos y compartir un poco sus horas con nosotros. Y gracias, por supuesto, a Paco, sin el cual no solo no estaría aquí, sino no llevaría unos meses divirtiéndome muchísimo hablando del CER a los estudiantes de secundaria en Madrid. Bueno, una vez dadas las gracias, paso a presentarme. Yo no soy investigadora, no soy científica, es lo primero que quiero dejar claro, ¿vale? Yo he trabajado en el CER durante muchos años, 20 años en concreto, alguno más quizá, porque soy staff desde el 93, antes fui como estudiante. Y bueno, lo que yo quería, no pretendo daros clases ni de física ni de pedagogía y cómo enseñar la física, porque todos sabéis más que yo, ¿vale? Trato de daros un poco una visión personal sobre el CER, utilizando esta experiencia que tengo de muchos años de vivir y trabajar allí. Me gustaría haceros llegar el CER como un lugar fantástico, porque lo es, pero real y asequible, ¿no? No como un sitio inalcanzable. Yo estudié en un instituto de secundaria en Madrid público, fui a una universidad pública en Madrid, yo nací en Madrid y, bueno, estaba allí trabajando 20 años, lo cual significa que cualquiera de vuestros alumnos, ¿por qué no?, podría también hacerlo, ¿no? Es lo que trato un poco de haceros llegar, que es un lugar que no es tan lejano, sino que es bastante más cercano de lo que parece. Yo ahora mismo estoy en una excedencia por razones personales, estoy en Madrid y, bueno, gracias un poco a la ayuda de Paco, me apetece, en ratos que tengo un poco libres, ir a institutos y hablar a los chavales de lo que es el CER. Y es lo que voy a tratar de hacer aquí con vosotros. ¿Cuántos de vosotros habéis estado en el CER o conocéis el CER? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántos no tienen casi ni idea de lo que es el CER? ¿O saben poco? Vale. Bueno, va a ser un poco difícil, pero voy a tratar un poco de no aburrir a nadie y de informar a los que no saben. Voy a empezar a hablaros del CER con unas fotos. Esta foto es bastante mala porque la hice yo con mi móvil. Es una foto del tablón de anuncios del CER y, como veréis, están, bueno, pues las portadas de la prensa de los más importantes periódicos europeos, ¿no? Hay españoles, hay italianos, hay alemanes, hay ingleses, hay franceses, hay un poco de todo. Aquí veis El País, o lo intuís porque es muy mala, La Vanguardia, La Razón. Son portadas del día 4 de julio del 2012. Y, excepto La Razón, que sí se intuye, no, excepto La Vanguardia, que pone que el juez imputa a Rato y a Bankia, todos los demás hablan del CERN y del descubrimiento del Higgs, ¿vale? Somos así. Bueno, es por deciros que, bueno, fue bastante importante, ¿no?, este día, y fuimos portada de los principales periódicos europeos. Estos señores, no sé si los conocéis o no, algunos quizás sí, algunos otros no. Los chavales en los institutos no tienen ni idea de quiénes son. Bueno, son Peter Higgs y François Englert, son los dos físicos que han ganado el Premio Nobel de Física este año. Bueno, el año pasado, vamos, estamos en el 2013, obviamente. Aquí vemos al director general del CER en estos momentos, que es un alemán, que está recibiendo de manos del Príncipe de Asturias el Premio Príncipe de Asturias de la Ciencia, también del 2013. Ahí están todos los premiados, como veis están tanto los dos físicos como el CER. En este caso, los premios Príncipe de Asturias han dado un premio conjunto a la parte experimental del CER y a la parte teórica de los físicos teóricos. En cambio, los alumnos conocen todos a Sheldon Cooper, no sé si vosotros le conocéis o no. En todo caso, bueno, ellos sí, y es un personaje obviamente, pero que también habla del CERN y también habla del acelerador, ¿no? Entonces, bueno, era un poco una manera de introducir el CER. Lo que trataré es de contaros lo que es, cuándo, por qué y para qué se creó, cómo funciona, cómo se trabaja allí, qué se ha descubierto hasta ahora y qué se espera descubrir en el futuro, un poco de la vida del día a día del CERN y algunas reflexiones sobre investigación y ciencia. Empiezo diciendo lo que no es el CERN. El CERN no es una empresa que busca hacer dinero para enriquecer a unos pocos, como hacen todas las empresas de todos los lugares del mundo. Es un poco al revés. El CERN lo que hace es que utiliza el dinero de todos, incluido el vuestro, a través de vuestros impuestos, para buscar respuestas a preguntas fundamentales como el nacimiento y la vida del universo,
de qué está hecha la materia o cuáles son los fenómenos que observamos. No es que nosotros seamos especialmente listos ni originales, ni mucho menos. Estas preguntas las ha planteado el ser humano pues siempre. Ya Demócrito, en el 400 a.C., que era un filósofo griego que se preguntaba de qué estamos hechos y hablaba del concepto de átomo, que en griego significa indivisible, y ya postuló que el universo está formado por átomos y por espacio vacío. Bueno, la verdad es que hemos tardado bastantes siglos en darnos cuenta de que Demócrito tenía razón, al menos en parte, y no fue hasta primeros del siglo XIX hasta que se validó la noción de átomo. Bastante después se descubrió el electrón, ya en el siglo XX se constata que el átomo está formado por un núcleo positivo y por electrones girando, en el XIX el protón, en el 32 el neutrón, y todos estos descubrimientos se realizaron en Europa por físicos europeos, ¿vale? Entonces, bueno, era un momento bastante boyante de la física en Europa. ¿Y qué pasa? Bueno, estamos en el 32, poco después pues viene la Segunda Guerra Mundial y Europa obviamente se queda hecha polvo y se queda devastada y no tiene recursos para investigar. Con lo cual, bueno, hay dos potencias, Estados Unidos y Rusia, a la cabeza de la investigación, y era una u otra. Entonces ahí Einstein, que a este sí le conocen todos, es una prueba más de la fuga de cerebros que empezaba a ocurrir casi todos hacia Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, esta fue la principal razón por la cual los físicos europeos pidieron unirse para reconstruir la investigación fundamental en Europa y evitar esta fuga de cerebros a Estados Unidos. Y fue así como se funda el CERN, que como veis aquí son las siglas en francés de Consejo Europeo por la Investigación Nuclear. El concepto nuclear viene de núcleo, sencillamente, no tiene que ver con la energía nuclear, ni con la energía atómica, ni nada de eso, ¿vale? Es nuclear de núcleo porque lo que queremos es ver qué hay en los núcleos de los átomos. Y así se fundó el CERN por 12 Estados miembros. Pensar que antes eran enemigos en la guerra, estábamos hablando de Alemania, Francia, Gran Bretaña, y bueno, pues se sientan y deciden que por el bien común, bueno, pues van a fundar algo en común, ¿no? Y el 29 de septiembre del 54, en Ginebra, Suiza, se fundó el CERN. A mí esta foto me hace mucha gracia porque es que realmente estos árboles se siguen viendo. Esas son las primeras excavaciones del CERN, en el año 54. Hoy, el CERN, yo me atrevo a decir que ha dejado de ser europeo y por lo menos se está convirtiendo en un centro mundial. Es el mayor laboratorio de física de partículas del mundo. Ahora hay 21 Estados miembros, hace poco éramos 20, ahora hay 21, Israel es el último que acaba de entrar. Hay otros estados observadores que no tienen derecho a voto, porque a priori no son europeos y bueno, pues no forman parte de los países que votan, pero sí participan con dinero, con material, con científicos. Son pues todo, es Rusia, Estados Unidos, India, Japón. ¿Quién trabaja en el CERN? Bueno, mucha gente y muy distinta, ¿vale? En el CERN somos 2.300 empleados, obviamente hablo de cifras aproximadas, ¿no? Son cifras que suben y bajan, pero bueno, son creo que del 2013. Somos 2.300 empleados y hay empleados de todo tipo. Hay algunos científicos, pocos, tengo que decir. El resto hay muchos ingenieros, hay muchos técnicos de todo tipo. Hay bomberos, hay especialistas en recursos humanos, hay contables, hay abogados, hay un poco de todo, ¿vale? Trabajando en el CERN. 1.600 son otro tipo de personal más a corto plazo, que también está pagado por el CERN, que son estudiantes, becarios, etcétera. Y luego las estrellas reales del CERN son los 10.500 usuarios que no trabajan allí, o no todos, porque sería imposible, pero son los científicos e investigadores, esta vez sí, que son los que trabajan y viven en sus países o donde estén, en sus institutos o sus universidades y, bueno, pues trabajan en los experimentos, en los proyectos científicos del CERN, ¿vale? El CERN es un poco, yo lo veo como una infraestructura que se ofrece única, ahora veréis por qué, que se ofrece un poco a todos los físicos del mundo, o en todo caso los físicos de partículas, para poder desarrollar sus trabajos de investigación. Pero bueno, la mayoría de ellos no son personal del CERN, ¿vale? Son usuarios, pero son obviamente los más importantes. Las grandes misiones del CERN son estas 4. Obviamente la primera es la que mueve un poco todas las demás, ¿no? Es conocimiento, ¿no? Simplemente hacerse preguntas y responder a ellas. Los secretos del Big Bang, cómo era la materia y algunas otras. ¿Qué pasa? Que haciendo esto ocurren otras cosas igualmente importantes, a veces inesperadas.
Y lo que ocurre es que se desarrollan nuevas tecnologías. Las demandas tecnológicas del CER en sus proyectos realmente son tales que son siempre cosas nuevas, que no han existido nunca antes, y entonces se desarrollan nuevas tecnologías para dar respuesta a las demandas de los físicos. Lo que ocurre es que una vez que la tecnología ya está ahí, pues obviamente se puede utilizar para muchos otros ámbitos de la vida, ¿no? Y es lo que ha ocurrido, netamente hablaremos un poquito después, en tecnología de la información y en medicina. ¿Vale? Hay mucha tecnología desarrollada en el CER para ayudar a los físicos que ahora está sirviendo en otros campos. También el CER es para mí es una universidad un poco mundial o internacional, ¿no? Allí se forman los ingenieros y los científicos del futuro. Realmente hay mucha gente joven, van temporadas, meses, 1 año, 2 años, se forman en tecnología punta y están con otros científicos que saben más y que les pueden enseñar y luego vuelven a sus países y este conocimiento lo expanden un poco en sus centros, ¿no? Con lo cual, me parece que la misión un poco pues, pedagógica del CER es importante. Y, por último, a veces puede parecer un poco cursi, pero yo entiendo que ahora que la gente se pega un poco, ¿no? Porque tú has nacido aquí, yo hablo este idioma y tú no, y tú sí, yo no, y tal. Bueno, pues allí, francamente, eso no es un problema, ¿no? Es un gran ejemplo de cómo funciona el que personas de distintas naciones y culturas e idiomas trabajen juntas y consigan resultados. Allí en el CER tú puedes tener un jefe belga, un colega en tu despacho francés y reunirte con un chino y un inglés para hablar de una historia y con en fin, no pasa nada, se tiene asumidísimo y allí todos nos entendemos más o menos, ¿vale? Entonces, bueno, me parece que es una misión también, ¿no? Que no hay que quitarle su importancia. Como os decía, lo que tratamos de hacer es ver de qué está hecha la materia, ¿vale? Entonces, bueno, con los mejores microscopios electrónicos podríamos llegar a observar hasta los átomos, pero no más dentro. Y, bueno, pues la pregunta es cómo miramos más y más y más dentro de un átomo. Entonces, bueno, pues la respuesta es que para conseguir ver algo muy pequeño, muy pequeño, muy pequeño, lo que necesitamos es una cosa muy grande, muy grande, muy grande. Por eso solo hay uno, por eso hay pocas. Y son los aceleradores de partículas. Ahí veis el acelerador de partículas principal del CERN, que es el LHC. Estos son los Alpes, esto es el lago Lemán, esto es Ginebra. Y como veis, bueno, pues está un poco en las afueras de Ginebra. Aquí pasa la frontera entre Francia y Suiza. Realmente el acelerador está un poco a caballo entre los dos países. Y se necesita esta máquina bastante compleja y bastante grande pues para ver qué hay dentro de un átomo. Aquí veis lo mismo, pero un poco en 3 dimensiones. Como veis, es un acelerador que está bajo tierra. Y además, bueno, ya veis que no es un solo anillo, que es un complejo de varias cosas. Hay 4 puntos, que son los puntos en los que chocan las partículas. Y, obviamente, ahí tenemos que poner algo para ver qué está pasando, porque no sirve de nada que choquen partículas y nadie las mira, ¿vale? Entonces, bueno, la idea es que se inyectan partículas en un primer anillo para empezar a coger energía y de ahí, y de ahí pasan al segundo anillo, esta vez ya el LHC, y se producen choques en 4 puntos, que son los puntos donde vamos a mirar después, ¿vale? ¿Qué pasa? Que al romper la materia, al hacer chocar las partículas, se rompen y al romper se descubren los componentes más fundamentales, ¿vale? Y bueno, ahí tenéis un orden de magnitud aproximado. Bueno, como veis, sí sabíamos que había átomos, que había electrones, que había un núcleo, pero bueno, resulta que los neutrones o los protones no son partículas elementales en el sentido que se están compuestas por otras más pequeñas, que son los quarks, ¿vale? Y el 99% del átomo es vacío. Un ejemplo que se pone, que yo les pongo a los chicos, que es bastante gráfico, es que en un campo de fútbol, bueno, cualquiera, aunque no son todos igual de grandes, pues si el átomo tiene un tamaño de un campo de fútbol, el núcleo sería un botón de una camisa en el centro del campo. Y los electrones estarían dando vueltas por las gradas. ¿Vale? Entonces, bueno, sí, parece mentira, pero es así. Entonces, bueno, hemos descubierto, haciendo chocar partículas, gracias a los aceleradores, que toda la materia que existe está compuesta de 3 tipos de ladrillos fundamentales que forman todo lo que hay, ¿vale? Son 2 quarks, el quark up y el quark down, y el electrón, que es un leptón, que sí es una partícula fundamental en el sentido de que no se puede dividir en otras, ¿vale?
Entonces, simplemente un protón está compuesto por dos quarks up y down, y el neutrón por dos quarks down y un up. Y así, estos componentes elementales forman absolutamente todos los átomos que existen en todas partes, en todo el universo. ¿Vale? Ahí tenemos, por ejemplo, un átomo de helio con dos protones, dos neutrones, dos electrones que giran alrededor y, bueno, pues así es un átomo de helio y los mismos componentes en otras cantidades y agrupados de otra manera formarían otros átomos de cualquier otro tipo de materia. Esto multiplicado por millones y millones y millones y millones de veces, pues daría todo lo que conocemos. Son 3 pequeños bloques, ¿vale? Con los aceleradores de partículas descubrimos más cosas y es que si aceleramos 2 manzanas y las hacemos chocar, obtenemos claramente un zumo de manzana. Pero si aceleramos 2 partículas elementales a la velocidad de la luz, o casi porque no se llega, pero está muy cerca, pues entra en juego esta ecuación que conocéis, que dice que la materia y la energía son equivalentes, una se transforma en la otra y la otra en la una. Entonces, lo que pasa es que si aceleramos 2 partículas elementales casi a esa velocidad, lo que ocurre es que entra en juego un poco este sentido de la ecuación, la energía se transforma en materia y surgen otras partículas diferentes. Se crean partículas que no existían antes. Eso pasa en los aceleradores. Utilizando el símil de las frutas, es como si chocáramos 2 manzanas muchas veces, y una vez salen 4 uvas, otra vez sale una naranja y otra vez sale medio tomate. ¿Vale? Es un poco lo que pasa con las partículas en un acelerador. Entonces, bueno, así se ha formado una especie de modelo, una especie de mapa de todas las partículas elementales que conocemos y que forman la materia, que son 6 quarks y 6 leptones. ¿Vale? Aún hay más. También existe la antimateria. Para cada partícula existe su antipartícula, que es una partícula igual, pero que tiene carga eléctrica opuesta. Lo que pasa es que, curiosamente, no existe rastro de antimateria en el universo. Entonces, bueno, esa es una de las grandes cosas que queda por descubrir por qué, ¿no? Bueno, vuelvo un poco al CERN y a lo que hacemos allí. Las herramientas necesarias para hacer este tipo de investigación son 3. Es un equipo importante, un equipo de 3 miembros, los cuales los 3 son importantes. Los aceleradores, que son los que aceleran las partículas a altas energías y producen las colisiones. Los detectores, que son las máquinas que son bastante grandes, que guardan la información sobre el resultado de esas colisiones. No guardan las partículas que salen, obviamente, porque no duran nada, pero guardan información sobre ellas para saber identificar las que han sido. Y la informática, que recoge, almacena y analiza y reparte todos estos datos, que son muchísimos, que se obtienen de los detectores. Entonces, bueno, pues como os decía, son 3 miembros de un equipo y los 3 tienen que funcionar y bien para que esto sirva para algo, obviamente. El LHC es el anillo, el acelerador más potente del mundo, es el que está ahora mismo en el CERN, es una máquina muy compleja. El anillo se llama LHC, es el acelerador, y ahí tenéis a los 4 detectores, que son CMS, ALICE, ATLAS y LHCb, ¿vale? Como veis ahí, realmente es un complejo de aceleradores bastante más complicado que un simple anillo, ¿vale? Realmente, bueno, aquí está la cadena de los protones, que empiezan aquí, se aceleran primero en el booster, luego pasan al PS, luego llegan al SPS y por fin salen por un lado hacia acá y por otro lado hacia allá, porque son en 2 direcciones opuestas y se chocan, ¿vale? Hay otras cosas que ocurren, también hay iones pesados, en fin, es más complejo que todo eso, pero bueno, es un esquema que si queréis podéis... Aquí tenéis las energías que se van alcanzando en cada uno de las etapas. Un poquitín más sobre el acelerador, para que tengáis algunos datos, con algunas fotos. Es un túnel que mide 27 kilómetros de largo. Yo estuve mirando y la M30, para hacer una idea, tiene unos 32-33 kilómetros, o sea, es un poco más corto que la M30. Es bastante alucinante para mí. Está a 100 metros de profundidad, ¿vale? Realmente no está a 100 metros siempre, no está en horizontal, tiene un gradiente, hay lugares que está más profundo y lugares que está menos. El beam, es decir, lo que circula por dentro, todas las partículas, dura pues, unas 10 horas y tiene 3.000 bunches de 10 billones de partículas. Un bunch es como un golpe de, ¿vale? Una inyección de protones. Un protón puede viajar 10 billones de kilómetros que le da para llegar a Neptuno y volver, ¿vale? En el acelerador. Da unas 11.000 vueltas por segundo.
Los beams chocan uno contra el otro 30 millones de veces por segundo. Y en un choque, a lo mejor, de 200 billones de protones, pues a lo mejor solo colisionan 20. Es decir, que hay que tener muchas partículas que choquen muchas veces para tener colisiones, ¿vale? Hay aproximadamente 10.000 imanes superconductores. Y, bueno, el anillo está ultra vacío, 10 veces más vacío que la superficie de la Luna, porque obviamente lo que queremos es ver el choque de los protones, y ya se leen muchas cosas de ahí. No queremos que nos despisten con otras partículas que ya había dentro antes, pero entonces con una máquina de vacío se vacía el túnel antes de inyectar el beam. Es el lugar más frío del universo, está a una temperatura de menos 271 grados centígrados. Esto es necesario para que justamente los materiales superconductores adquieran las propiedades de superconductividad y podamos, que no tengan resistencia a la electricidad, entonces podamos llegar a esas energías. Se tardan entre 3 y 4 semanas en enfriar los 27 kilómetros de túnel, ¿vale? Esto se consigue con helio líquido. 100 y pico toneladas de helio líquido creo que se tuvieron que comprar inicialmente para inyectar. Más lo que si hay fugas hay que volver a poner a un poco. Los detectores, ahí tenéis alguna foto para que veáis un poco la magnitud, ¿no? Estos son personas y, bueno, pues eso son francamente grandes, se comparan a veces con una Torre Eiffel, más o menos en peso y en volumen, ¿no? Pues tenemos 4 veces la Torre Eiffel bajo tierra a 100 metros de profundidad. Son catedrales de la ciencia, como os digo, a 100 metros bajo tierra, que pesan varias toneladas. Hay unos más pesados que otros más grandes, otros más compactos, en fin. Hay 600 millones de colisiones por segundo, ¿vale?, que tienen que ser detectados por cientos de millones de sensores. Y, bueno, esto es un símil, ¿no?, pero dicen que es como una cámara digital de fotos que toma 400 millones de fotos por segundo. Cada una de las fotos con 80 millones de píxeles cada una. Esto es para ver lo que está pasando en los choques de los protones, ¿vale? Cada detector realmente es un proyecto científico muy importante en el que colaboran mucha gente, miles de colaboradores de distintos países, ¿vale? La informática, que es el tercero un poco en cuestión, bueno, pues obviamente la cantidad de datos que se generan es enorme, son 15 millones de gigabytes de datos cada año, que más o menos si los pusiéramos en CDs uno encima de otro, llegaría a tener 20 kilómetros de altura. Hay miles de procesadores que están geográficamente repartidos en distintos lugares del mundo para ser capaces de procesar toda esta información. Y, bueno, pues se ha hecho una red de computación enorme que se llama GRID, que es lo que permite la integración de ordenadores, redes y bases de datos para que los físicos puedan utilizarlos de manera transparente. Esta es la red, otra visión de la red mundial de cálculo, esta para el LHC. Que, bueno, como os he dicho, es una colaboración internacional porque se necesitan centros repartidos por muchos lugares y lo que integra es, pues eso, los centros de cálculo de todo el mundo. Entonces, la infraestructura es única y a priori es transparente, donde están los procesadores, la información, las aplicaciones, las bases de datos. Ahí veis los 3 niveles de... hay nodos en 3 niveles, el Tier 0, que es el primero, que está en el CERN, y en Hungría, son registro de datos, reconstrucción y distribución. El segundo nivel es el que almacena ya de manera permanente y luego reprocesa y analiza. Y los de fuera, el Tier 2, pues son donde se hacen las simulaciones y los análisis de los usuarios, que son los físicos de todo el mundo que analizan sus datos ahí. Alguna información ahí tenéis, bueno, hay más de 130 centros en 35 países. Bueno, la cantidad que os he dicho antes de almacenamiento, en fin, más de 2 millones de jobs al día. Resultados. Bueno, en marzo del 2010, a finales del 2008, creo recordar, más o menos, es cuando se pusieron las últimas piezas del último detector. Y a partir de marzo del 2010 se lo empezaron a lograr colisiones de altas energías. Ahí veis esas 2 fotos, bueno, son del centro de cálculo de Control Room del LHCb y fue la primera vez que se consiguió, después de mucho esfuerzo y mucho trabajo, montar todo este tinglao, que hubiera realmente un beam y que hubiera colisiones, ¿no? En el 2012, 2 años después, se prueba experimentalmente por CMS y por Atlas, de manera conjunta, mostrar los datos de la existencia del bosón de Higgs, que era una de las cosas que obviamente se buscaban. Y en el 2013, bueno, pues le han dado el Nobel a Higgs y a Englert por su postulado teórico. Nunca antes se ha dado un Nobel de Física a una institución, aunque se mencionó al CERN en el texto.
Y el Premio Príncipe de Asturias se les ha dado conjunto al CER por la parte experimental y a los 2 físicos por la parte teórica. Todo ello en el 2013, o sea que la verdad que los resultados han sido bastante buenos. Objetivos científicos un poco de cara al futuro, bueno, pues seguir investigando el origen de la masa. Como os decía ya, el bosón de Higgs se ha comprobado experimentalmente que existe, pero bueno, él explica por qué las partículas tienen masa, pero todavía quedan muchas cosas por saber y muchas medidas por hacer. En estos momentos creo que hemos debido hacer, no sé, los físicos corrijan por favor si me equivoco, hemos debido crear unos 200 bosones de Higgs, no más, es decir, yo qué sé, de 1000 millones de veces que chocan protones, Higgs se ve 1 o 2, es decir, es difícil encontrar el Higgs, es como buscar una aguja en un pajar, ¿vale? Entonces se pretende, al subir la energía y la luminosidad del LHC, se pretende generar muchos más Higgs. Se quiere en los próximos 10 años llegar hasta tener 1 millón de Higgs, con lo cual podremos hacer más medidas, etc. La unificación de las fuerzas, se quiere integrar desde hace mucho tiempo la fuerza de la gravedad en una teoría unificada de todas las fuerzas, que es la que nos falta. Y bueno, se habla de supersimetría, que es una de las posibilidades, pero eso implicaría que hay unas partículas más masivas que podrían encontrarse con el LHC. Entonces, uno de los objetivos también sería encontrar una de estas partículas que implicaría que se podrían unificar las fuerzas. Materia oscura y energía oscura, bueno, solo vemos el 4% del universo realmente, el resto es materia y energía oscura que no podemos ni ver ni medir por el momento, y el LHC podría ayudar en el sentido de que esta materia podría estar formada por partículas supersimétricas neutras que todavía no se han descubierto, y el LHC nos podría permitir descubrir alguna de ellas. El misterio de la antimateria, que os he comentado antes. ¿Por qué no queda ni rastro de antimateria? Bueno, pues parece ser que la simetría no es exacta entre partícula y antipartícula y que eso podría aportar algunas claves para resolver esto. Y por último, bueno, pues queremos observar el estado inicial de la materia. El LHC, además de hacer chocar protones y acelerar protones, en algunos momentos lo que hacen es que se colisionan iones de plomo, ¿vale? Y al ser mucho más pesados se obtienen energías mucho mayores y bueno, se consigue una densidad y una temperatura en el interior del acelerador similar a lo que existiría momentos después del Big Bang, 10 elevado a menos 12 segundos. Y bueno, investigando esta especie de plasma de quarks y gluones que están ahí como flotando, ¿no? Que todavía no se han juntado para hacer protones, ni neutrones, ni átomos, pues se espera encontrar algunas pistas sobre lo que ocurrió y sobre la evolución del universo. Estos son los 5 puntos, pero bueno, lo bonito de la investigación es que no se sabe qué va a pasar, ¿no? Las aplicaciones de los descubrimientos del CER, bueno, la ciencia fundamental se hace por una razón, que es adquirir conocimiento, pero lo que ocurre, como os he dicho antes, pues también se puede aplicar en otros ámbitos, ¿no? Un ejemplo es, por ejemplo, el web, que este señor Tim Berners-Lee, que estuvo trabajando en el CER bastantes años y fue el que realmente inventó el web, ¿no? Y lo hizo simplemente para, cuando no existía el grid, para permitir a los físicos compartir información. Y bueno, pues hoy todos sabemos lo que es y como se ha inventado en el CER, todo lo que allí ocurre se pone gratis a disposición de la humanidad, ¿no? No se puede vender nada de lo que se hace en el CER, por suerte. El grid es otro ejemplo. Hoy en día, aparte del grid del LHC, hay ya grids funcionando para meteorología, para cartografía y para medicina. Y la tecnología pues, ha salido de ahí, obviamente. Y en medicina ya se están utilizando con mucho éxito, además, maquinaria tanto de diagnóstico en imagen como de tratamiento del cáncer, utilizando la tecnología precisamente de aceleradores y de detectores, ¿no? La precisión que requiere. Bueno, sin investigación fundamental no hay investigación aplicada, obviamente, ¿vale? Esto es investigación aplicada, pero para que esto ocurra tiene antes que hacerse investigación fundamental. Os hablo brevemente sobre la vida en el CER. Bueno, es un lugar bastante especial, está abierto 365 días y 24 horas, nunca se cierra, siempre hay gente trabajando. Algunos jubilados siguen trabajando gratis, obviamente, pero les gusta tanto que siguen yendo. No hay jerarquía, básicamente hay bastante poca jerarquía. Hay premios Nobel que conviven con estudiantes. Este señor es un premio Nobel de física, del 80 y tantos, del 86 creo. Esto es un poco, bueno, aquí veis, esta es la cafetería del edificio principal del CER, ¿no? Y con mesas y tal. En verano está muy animado esto, hay mucha gente, mucho color, mucho... No hay normas para vestir, realmente lo raro allí es ver una corbata,
¿vale? Las camisetas, los pantalones cortos y las sandalias son un atuendo de lo más común y a nadie le importa nada cómo vestidos los demás. No se controlan las horas de trabajo, nadie ficha, ni, en fin, pero todo el mundo trabaja y mucho. No hay lujos, las oficinas son bastante cutres, la verdad, los pasillos son bastante cutres, pero bueno, el dinero se gasta en ciencia, que es en lo que se tiene que gastar, y no en los despachos, ¿no? No hay mesas de roble, ni nogal, ni nada de eso. Esta oficina es la oficina de John Ellis, que, bueno, salen bastantes fotos, y bueno, pues veis un poco cómo es, ¿no? Llena de papeles, es un físico teórico. Por cierto, antes de que se me olvide, he traído un libro que es muy original, en la que se ven un fotógrafo, sin decir nada a nadie, le ha hecho fotos a la gente dentro del CERN para intentar plasmar un poco la vida, el día a día del CERN, ¿no? Y lo he traído, lo he comprado y lo he traído por si le queréis echar un vistazo, está ahí. Y también he traído un póster que acaban de sacar, que hablan un poco del premio Nobel, del Higgs, etcétera. No tenía para daros a todos, entonces no los he traído, tenía solo 5 o 6, he traído uno, pero aquí abajo podéis ver, si os interesa, que se pueden pedir y son gratis, ¿vale? Por si queréis llevároslo a vuestros institutos, lo que queráis. Bueno, un poquito más sobre la vida en el CERN. Es una mezcla de gente de varias edades, aspectos, nacionalidades, razas y culturas. Aquello realmente es muy impactante. Esa es la foto de los estudiantes de verano del año pasado, creo. No se ve muy bien, ¿no? Los distintos, pero bueno, creedme, hay un poco de todo allí. Hay mucha vida asociativa en el sentido que la gente se une, gente con intereses comunes se unen. Bueno, pues hay asociaciones, todas ellas, nadie gana dinero con esto, obviamente, es un poco para dar facilidades a la gente a que tenga también una vida un poco social, ¿no? Hay asociaciones deportivas, artísticas, hay un coro, hay un club de yoga, hay un club de energía solar, no sé, todo lo que os podáis imaginar, hay una asociación, ¿vale? Es una gran ciudad, el CERN, hay unos 400 edificios de oficinas, una extensión de 1 kilómetro cuadrado. Estos, por ejemplo, son los 2 hoteles del CERN, ¿vale? Este era un día un poco gris y había poca gente, no sé, normalmente está lleno de gente en verano. Hay un banco, una oficina de correos, hay una guardería, hay hoteles, restaurantes, en fin, es una gran ciudad realmente, ¿no? Y las calles pues tienen nombre de científicos famosos, como veis aquí. Bueno, esto es un poco por daros una idea, ¿no? Unas palabras sobre España y el CERN. Bueno, España es país miembro del CERN empezó a ser país miembro en el 61, salió en el 68, no tengo muy claras las razones. Volvió en el 83 y desde entonces ha estado ahí, aunque bueno, ha habido sus más y sus menos. Y últimamente hemos tenido algún problemilla, pero bueno, parece que ojalá se resuelva. La aportación anual de todos los países es proporcional al Producto Interior Bruto. Y bueno, esto ha supuesto un importante desarrollo de la física de partículas en España, obviamente, en los últimos años. El CEPAN es el organismo que promueve un poco la divulgación de forma coordinada. Hay 200 españoles en el CERN, entre personal de plantilla y asociados, estudiantes, becarios, etcétera, y unos 200 científicos y técnicos españoles que en sus institutos, como este, pues participan directamente en el LHC y sus experimentos. Los científicos están repartidos en instituciones y universidades por muchos sitios de España, ¿vale? Hay en Cantabria, en Andalucía, en Valencia, en Barcelona, en Oviedo, en Madrid, Santiago. También hay una importante participación española en el GRID, en la red esta de informática distribuida que os he dicho. Y esto hay mucha gente que no lo sabe, pero es verdad que hay un importante retorno industrial a través de empresas españolas. Al construirse toda la infraestructura del CERN, pues ha habido contratos de mucho dinero que se han ido pasando con distintas empresas. Concretamente, creo que Dragados y Construcciones se llevó un pellizco bastante bueno en el tema de ingeniería civil en las excavaciones y tal. Entonces, bueno, todo ese dinero es dinero que vuelve a las empresas de cada uno de los países. Entonces, en concreto, desde el 98 al 2012, pues ha habido 252 millones de euros que han retornado un poco en forma de contratos con distintas empresas, ¿no? Entonces, bueno, yo considero que la investigación es una inversión, no es un gasto, y que, bueno, pues que ese gasto tampoco es, incluso cuando la gente lo ve como un gasto, no es tal, ¿no? Porque hay muchas veces que hay una parte de este dinero que vuelve. Un poquito más sobre España y el CERN, aquí tenéis la participación española en los distintos experimentos, ¿vale? En el LHCb, en ALICE, Atlas y en el CIEMAT, las universidades o institutos que participan en cada uno de ellos. Y, como veis, también activa en la del PIC, que es uno de los importantes centros de Tier 1, creo, en Barcelona. Os he puesto algunos links para ampliar información.
¿vale? Aquí os he puesto páginas del CERN, donde un montón de información, obviamente en inglés, casi toda. Aquí tenéis, bueno, pues preguntas sobre el LHC, hay recursos educativos, formación de profesores, cómo hacer visitas guiadas en la parte de educación, todas las oportunidades que hay de trabajar en el CERN, que hay montones de ellas de diferentes formas para diferentes personas. Aquí hay recursos educativos para estudiantes y aquí creo que estáis a tiempo todavía al menos de votar. No sé si sabéis, pero he hecho un concurso, un poco una colaboración entre la Fundación Príncipe de Asturias y el CERN. Con parte del premio se ha gastado el dinero en organizar este concurso para estudiantes tanto de primaria como de secundaria españoles que han presentado sus trabajos en forma de dibujo, de vídeo, de texto. Y bueno, la entrega de trabajos se ha terminado y los ganadores se van a decidir el 7 de marzo y aquí, en esta dirección, aquí es donde podéis ver los finalistas, digamos, se puede votar online también, ¿vale? No sé si alguno de vuestros centros ha participado en esto o no, pero bueno, ahí podéis verlo. Para saber más sobre física de partículas en España, también en español, bueno, pues tenéis, hay muchísimos, no puedo ponerlo todo, os he puesto unos cuantos, pues tenéis el CEPAN, hay distinta información, charlas en institutos, material didáctico, el CIEMAT, el IFT, este mismo centro, Educamadrid, que luego se hablará Paco un poco más, que es para profesores que quieren ir al CERN. Y bueno, termino con la misma transparencia que termino cuando voy a presentarles el CERN a los chicos, a los chavales, y aquí ya no represento al CERN, sino a mí misma. Y bueno, lo más importante que he aprendido durante 20 años en el CERN no es física, sino 4 cositas que a mí me gusta compartir con ellos. Y es que preguntar es bueno, que la ciencia se mueve por la pregunta, ¿no? Que les digo que nunca dejen de hacerse preguntas ni tengan miedo de preguntar, porque aunque no se encuentren las respuestas, pues la pregunta es el camino, ¿no? Que equivocarse también es bueno, la mejor manera de aprender. El CERN es un lugar donde a la gente que trabaja allí, incluso, no voy a decir que se premia, pero no se penaliza una equivocación, ¿no? Y es una actitud que deberíamos también nosotros aprender yo soy madre, además de... Entonces, creo que tenéis que potenciar a los chavales que equivocarse no es malo, ¿no? Sino que es bueno. Y eso en ciencia es importante. Cuando uno se equivoca aprende casi más que cuando no se equivoca. Que colaborar es bueno, que trabajando con otros se consigue mucho y el CERN es un gran ejemplo y que todavía es mejor cuando la gente con la que colaboras es diferente que tú y piensa diferente que tú. Si nos reunimos 20 en una habitación y los 20 hemos estado educados de la misma manera y sabemos lo mismo y pensamos de la misma manera, bueno, pues tampoco es tan enriquecedor, ¿no? Como trabajar con gente diferente que piensa diferente. Y eso es uno de los grandes valores añadidos que tiene el CERN, obviamente. Y por último, que trabajar en lo que te gusta y compartirlo con otros, pues que no tiene precio, ¿no? Que cuando uno tiene una clara vocación y algo le gusta, pues que es importante dedicarse a ello, ¿no? Y no solo pensar en lo que hay gente que son investigadores que están trabajando porque les gusta lo que hacen y que es un trabajo que existe y que no hay que solo elegir el trabajo que te va a dar más dinero o que te va a dar una salida, ¿no? Sino que hay que trabajar en lo que a uno le gusta. Y bueno, nada más, gracias por vuestra atención y si tenemos tiempo de preguntas, si alguien quiere hacer alguna pregunta. Primero te agradecemos la charla, ¿de acuerdo? Muchas gracias, Inmaculada, por esta fantástica visión de los efectos sociales y científicos de la vida en el CERN. Entonces, yo creo que sí hay un poquito de tiempo para preguntas, si tenéis alguna. Pues os he dicho, yo soy ingeniero informático. No lo he dicho, perdón. Es que quería dejar muy claro que no era científica, pero he dicho lo que era. Yo soy ingeniero informático, y bueno, he trabajado en distintos proyectos de bastantes tipos en distintos sitios, en aplicaciones un poco de todo tipo, tanto pues, administrativas como para la gente que hacía los diseños del acelerador, en fin, varias cosas, ¿no? Y allí, como os digo, es que hay ingenieros informáticos, hay ingenieros de caminos, hay ingenieros civiles, hay ingenieros mecánicos. Para construir toda esta infraestructura se necesita mucho tipo de gente, ¿no? Hay especialistas en recursos humanos, como os digo, hay bomberos, hay contables, es decir, hay de todo, ¿vale? El CERN es un sitio que está abierto a mucha gente distinta. ¿Alguna pregunta más? Sí, sí. La cuestión que pones ahí de que no hay ningún control sobre el tema del horario de trabajo. Hombre. Vamos, comillas. Y el acceso, el acceso a estas plazas, ¿cómo son y qué
Bueno, el control del horario de trabajo, te quiero decir, ahí sí, la gente ha firmado un contrato y tienes tus horarios de trabajo, pero no es como aquí, yo no he visto nunca una máquina de fichar, ¿vale? Ni está el jefe en la puerta mirando a ver si llegas y a qué hora te vas. No funciona así. La gente le gusta tanto su trabajo que, pues, si un día trabaja 10 horas, al día siguiente trabaja 3. Y si un día, entonces, eso implica una gran libertad, pero al mismo tiempo una gran responsabilidad, ¿no? Y la gente te aseguro que trabaja más de las horas que trabajaría si le controlaran, ¿no? Pero bueno, es así. Ahí yo tampoco conozco 7.000 personas, yo tampoco conozco todos los ámbitos del CER. Es posible que en algunos lugares concretos, a lo mejor muy técnicos y tal, sí haya un cierto control, pero vamos, en general no lo hay, ¿vale? Los puestos se publican. En uno de los links que os he puesto ahí de ofertas de trabajo, hay trabajo para mucha gente diferente, de muchos niveles diferentes. Hay trabajos para gente que no acaba de estudiar, hay trabajos para gente que no ha hecho una carrera universitaria. Obviamente son pocos puestos y mucha gente, ¿vale? Los puestos se publican y se publican en el web. Hoy en día, hace unos años se publicaban en toda la prensa de todos los países miembros del CER. Obviamente solamente son abiertos a gente de nacionalidad país miembro del CER. Y luego, bueno, pues tienes que mandar tu currículum, una serie de formularios y se hace una preselección, invitan a unos cuantos, a los seleccionados, a un board, que es una entrevista personal con una especie de 5 o 6 personas de diferentes partes del CER, en la que te hacen preguntas y algunas veces están haciendo exámenes, pruebas un poco de nivel de conocimiento, hacen toda una selección. Hay un gran departamento de recursos humanos que hace esto. Y aquí, francamente, no hay el amiguito, el no sé qué, esto es así. Es decir, viene toda la gente que postula, es un poco también las circunstancias, ¿no? Y yo reconozco que tuve mucha suerte, primero porque fui en un momento en el que era más fácil conseguir un trabajo porque había menos gente que conocía el CER. Yo el CER no lo conocía cuando estaba en la universidad, no sabía lo que era, ¿vale? No tenía ni idea. Eso es lo que quiero evitar. Quiero que ahora los estudiantes en Madrid, de España, sepan que el CER existe, ¿no? Y que es una posibilidad. Y bueno, así funciona. Está todo muy estructurado y muy... Por eso hay muchísimos más grandes investigadores y científicos que puestos disponibles. Pero por eso se ha montado un poco de esta forma, ¿no? He visto también que Irlanda no participa. Reino Unido. No te lo sé decir, lo miraré. No te lo sé decir exactamente. Gran Bretaña como tal, Irlanda obviamente no, pues no tendrán ganas de pagar ese dinero o ya con estar Gran Bretaña consideran que... Pero yo conozco... no lo sé. Lo puedo mirar. ¿Alguna pregunta más? Bueno, a ver, sí, obviamente hay 2 idiomas oficiales en el CER, son el inglés y el francés, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque está en Suiza y en Suiza en Suiza no se habla francés, en esa parte de Suiza se habla francés, realmente en la mayoría de Suiza se habla alemán. Y son los idiomas oficiales. Normalmente cuando te escriben en función del puesto de trabajo y del tipo de trabajo al que tú estás postulando, pues se exige más o menos un nivel de idioma u otro en función de las necesidades. El mundo técnico y el mundo un poco administrativo funciona bastante en francés, el mundo científico funciona desde luego en inglés. Hay que saber los idiomas, pero yo también os digo una cosa, cuando yo fui, yo tenía 21 años, una cosa así. Yo venía de la enseñanza pública en España, no había salido de España en mi vida y hablaba un inglés, pues hombre, bastante limitado, ¿vale? Y lo pasé un poco mal al principio, pero bueno, yo qué sé, yo no hablaba ni papa de francés. Y bueno, y lo he aprendido allí, ¿no? Y te dan clases de idiomas en cuanto llegas, etcétera. Es decir, también se requiere poderse comunicar, obviamente, y hoy en día las cosas no son como hace 20 años, porque el nivel de idiomas es mucho mayor. Los nórdicos, por ejemplo, tienen unos niveles de idiomas bastante altos. Entonces, yo creo que es muy importante que les metamos en la cabeza a los alumnos, a los estudiantes, que es muy importante que sepan inglés para empezar. Y si encima saben otro idioma, pero no todos los puestos de trabajo en el CER requieren hablar los 2 idiomas perfectamente. Muchos de ellos basta con el inglés o con el francés. Y luego el otro se aprende. Yo he aprendido francés sobre la marcha. Simplemente teniendo que trabajar con unos cuantos franceses y teniendo que vivir allí, pues se aprende, francamente. Es cuestión de actitud y de voluntad también, muchas veces.
Pero sí, hay que potenciarles el que aprendan idiomas, desde luego, es básico. Sí. Quería preguntar sobre la aceptabilidad en la Unión Europea de la propia existencia del CERN cuando los países han, un poco grandes bloques de países han decidido no seguir haciendo ese tipo de investigación. Bueno, eso ya es un tema un poco político en el que yo no tengo mucha información porque ya eso realmente es, esos niveles en los que se habla con los políticos son realmente... de encuestas. Bueno, hay de todo. El problema... Se hace periódicamente encuestas sobre la aceptabilidad social de determinadas cosas y me imagino que sobre el CERN lo habrá hecho en algún momento para saber cuál es el nivel, si los países nórdicos tienen más aceptabilidad o los países del sur están menos informados. No lo sé exactamente, lo que sí te puedo decir es que el CER es muy consciente desde hace muchos años que la divulgación es muy importante, precisamente porque es difícil de explicar a la gente de un país, sobre todo cuando un país no tiene mucho dinero, que se gaste en una parte de su presupuesto en esto, ¿no? Entonces, el CER está invirtiendo mucho esfuerzo y mucho dinero en ello. Es consciente de que esto es un trabajo muy difícil de explicar y de justificar, pero sí te puedo decir que la tendencia ahora mismo en Alemania, por ejemplo, es al revés, es aumentar el dinero que se gasta en investigación. Entonces, bueno, ahora mismo es un momento delicado en ese sentido. Hay países que están pagando tarde o que incluso no están pagando y, bueno, se están cuestionando cosas que nunca se habían cuestionado antes, ¿vale? Es verdad, es un problema, pero bueno, se está intentando, se está haciendo, yo creo, que el CER se convierta en un lugar no solo europeo, sino mundial, en el sentido de que precisamente como ha habido otros centros que han cerrado, se está intentando justamente bueno, unificar todo en un solo lugar donde todo el mundo participa. Y bueno, creo que China en estos momentos está muy interesada. China tiene mucho dinero. Y bueno, no sé, yo soy una pequeña mosca en un mundo enorme, ¿no? Pero bueno, creo que la tendencia es ir precisamente por esto a hacer pocos lugares, pero mundiales. Y sí te puedo decir que la divulgación y el hecho de explicar este trabajo al gran público está empezando a ser una prioridad. Porque parece que es la vía de que estos problemas de aceptación se arreglen. Tengamos tiempo para una última pregunta antes de... En Ginebra. Yo lo he intentado buscar. Yo entiendo que ha habido dos razones importantes. Primero, esto, bueno, en Ginebra había dinero, obviamente, y además daban todas las facilidades para que esto ocurriera. Era un país neutro. Estamos hablando de que esto fue después de la Segunda Guerra Mundial, con lo cual, bueno, pues era bastante conveniente. Y luego, geográficamente, está en un lugar muy conveniente, puesto que viene gente de muchos lugares de Europa. Ginebra, francamente, está muy bien comunicado, es muy fácil llegar. Y bueno, todo eso junto entiendo que hizo que eligieran a Suiza como la sede. Bien, yo creo que podemos pasar quizás a la siguiente charla, pero antes, de nuevo, te damos las gracias por esta charla.